Muy bien, vamos a ver Torah Mashiach. Vamos a ver las Mashalim. Hoy vamos a ver la Mashal número 41 o la comparación número 41. Para los que no la tienen, está en Mateo capítulo 13, del verso 47 al verso 50. Es ahí donde nos vamos a estacionar el día de hoy. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? ¿Cómo se llama? Matitía 13 del 47 al 50. Es Matitía 13 del 47 al 50. Lo voy a leer desde la versión, desde la Kadosh. Dice así. Número 41. Dice así: también sucede que el reino de Elohim es como la red que se tiró a un lado. ¿Me están siguiendo? ¿Están en Matitía, capítulo 13? 47. También se me trata el reino de los Samarín a una red que se tiró. Sí. Dice, también sucede que el reino de Elohim es como la red que se tiró a un lago y se recogió toda clase de peces. Cuando estaba llena, los pescadores sacaron a la orilla, se sentaron a recoger el pescado bueno en canastas, pero el malo lo tiraron afuera. Así también sucederá al cerrar esta época. Los malachim saldrán adelante para separar a todos los que no guardan Torah de los justos, y echarán a los que no guardan Torah en ardiente horno, donde se lamentarán y henchirán los dientes, rechinarán los dientes. Muy bien, voy a explicar hoy, el día de hoy, esta parábola, esta comparación. Primeramente, ¿por qué no decir parábola? No es que sea malo, no, para nada, no es nada relacionado a que sea malo. Por el contrario, es que no se entiende qué es una parábola. Cuando uno dice parábola, está castellanizando una palabra griega, parábola. Y esta, si la traducimos, sería comparación. ¿Sí? Sería comparación. Por eso es que nosotros le llamamos comparaciones, que en hebreo sería mashal en singular y mashalim en plural. ¿Sí? Mashal. Muy bien. Entonces tenemos, ¿qué significa todo esto que Yeshua Rabbeinu nos está diciendo aquí? Vamos a tratar de enseñar un poco acerca de esto. Para los que no estuvieron en la clase cuando di la palabra número 38, ¿sí? ¿Dónde estábamos? Todavía estábamos en Muskis, ¿sí? Ahí se dio una introducción de todo esto y necesitan verla, está en internet, en YouTube, para que entiendan mucho mejor lo que estamos el día de hoy hablando. Ahí se explica la base para entender mejor esta parte. Muy bien, entonces dice, también sucede que el reino de Elohim es como la red que se tiró a un lado. Primeramente, una mashal es una verdad muy grande, abstracta, es decir, que es difícil de entender, pero que es bajada a una pequeña historia de manera que sea muy fácil comprenderla, ¿sí? Es decir, que algo que tenemos de información que es un tema enorme,
lo bajamos de tal manera que lo podamos comprender. ¿Sí? Esto es lo que es una comparación o una parábola. Aquí cuando dice que se compara o que sucede que es similar el reino del Eterno, hay que ver en los evangelios, las Besorot, sucede que encontramos el reino del Eterno, el reino de Elohim y el reino de los cielos. ¿Es lo mismo? Malchut HaShamayim que Malchut Elohim. ¿Será lo mismo? El reino de los cielos y el reino de Dios, que así se traduce, bueno, lo traduce la Reina Valera 60, ¿sí? El reino de Elohim es lo mismo que decirle al reino de los cielos. No tendría caso, ¿verdad? Porque ¿para qué decir? ¿Por qué hablar por separado? Exactamente, sí. ¿Por qué hacer eso? Entonces debe haber una diferencia, sea grande o pequeña, pero al fin y al cabo una diferencia en esos términos. Y aquí no dice el reino de los cielos, ¿sí lo ves? Porque dice en muchas otras, dice el reino de los cielos es comparado a, pero aquí dice el reino de Elohim, que en la versión K2 dice el reino de Yahweh. Ajá, así dice la versión K2. Muy bien, de todos modos, hoy no vamos a tocar esa diferencia, pero sí la vamos a tocar en algún momento. Ahora, es como una red que se tiró al agua. Primeramente, aquí estamos viendo la técnica de caza. Pero para ir a la técnica de caza, necesito primero con ustedes ver a los peces. Como dimos en la palabra número 38, en la palabra número 38, acuérdense que veíamos que los hombres del pueblo de Elohim son comparados a un animal. ¿A qué animal? Al pueblo de Israel. ¿A quién es comparado? Con una oveja. Porque dice en el Salmo 23, el Eterno es mi pastor. Es mi pastor. ¿Eso qué me hace a mí? Oveja. Una oveja. Si Él es mi pastor, ¿qué me hace a mí? Una oveja. Yeshua el Rebenu dice, tengo a otras ovejas que no son de este redil. ¿Quiénes son esas ovejas? Efraín. En fin y al cabo se está comparando. Y veíamos también a que el que sirve en la enseñanza es comparado a quién. ¿Sí se acuerdan de esa lección, verdad? ¿A quién se le compara? A un anciano o a un líder, al Rosh de la comunidad. ¿A qué animal se le compara? ¿A un gato? ¿A un gato? No. ¿A qué se le compara? ¿A un león? No, se le compara a un buey. A un buey, acuérdense, que dice Shaul HaShaliach en Corintín Aleph, en 1 de Corintios dice, porque al anciano que tenlo por doble honor, sobre todo al que se dedica a enseñar, porque dice la Torá, no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces en ese momento hace la comparación del Rosh de la congregación a un buey. Y ya vimos por qué y dijimos muchas otras cosas. Entonces, ahora en el mar, los peces, nota en la comparación de Yeshua Rabenu, dice que la red fue llevada a la orilla y los pescadores seleccionaron entre pescado bueno y pescado malo. ¿Qué quiere decir esto?
pescado kosher o pescado que no es kosher. Ajá. Estamos hablando dentro de la cultura hebrea. Yeshua es el rabino enseñando Torah. Entonces cuando habla de que se separa a un pescado bueno y a un que en realidad tendría que ser más pescado apto y pescado no apto. Pero bueno, un pescado bueno y un pescado malo. Ahora vamos a la Torah. ¿Qué dice la Torah acerca de los animales acuáticos? ¿Cuál es kosher y cuáles no lo es? Que tiene escamas y caretillas. Muy bien. ¿Qué hace kosher? Primeramente, ¿qué hace kosher al pescado? Sus escamas. Sí. Esas son las características. Esas son las características. Pero en sí, ¿qué lo hace kosher? La designación de Elohim. Ajá. Primeramente, así los hombres, ¿quién crees que es pueblo? ¿Qué hace Torah? Primeramente el que designa Elohim, porque dice Yeshua Rabbeinu, también dice, no me escogieron ustedes a mí, ¿sí? Y también los emisarios decían, yo lo amo porque Él me amó primero. En realidad, primeramente, en los animales que son kosher, los que no son kosher, ¿qué los hace kosher o no kosher? La designación de Elohim, primeramente eso. Entonces, ¿quién es verdaderamente pueblo? Al que el Eterno elige. No es del que quiere, dice Shaul, no es del que quiere, ni del que corre, sino de quién. De que el Eterno tiene misericordia. Simple, no hay más. Muchas personas creen que con 2 versos de la escritura, o sea, del Keter, de los escritos de los primeros discípulos, o sea, de la Torah, ya con eso son pueblos, ya. Creen que con eso ya. No se puede hacer eso. Eso no es cierto. Primeramente la designación del oído. Sí, Él escoge. Dice Yeshua que los que van a Él es porque su Padre los ha designado a Él. Exactamente. Sí, eso exactamente dice. A los que tú me has dado, he guardado, dice en Yohanan capítulo 17. Sí, entonces, primeramente eso. Ok, entonces, estamos aprendiendo entonces que los hombres pueden ser comparados, o que la Torah y las Escrituras los comparan a animales. En el caso de los acuáticos, hay animales kosher y no kosher, que primeramente son designados por Elohim. Segundo, las características, ahora sí, para que sea kosher tiene que tener 2 características. ¿Cuáles son? Aleta y escama. Excelente, aleta y escama. El tiburón no. Entonces, ¿qué es lo que hace no kosher a un pescado? Lo designa Que no tenga, bueno, después de la designación obviamente, que no tenga escama, las dos. Sí, porque no puede ser uno. En eso veíamos, ¿se acuerdan? Y creo que con ustedes no llegamos a ver quién era el puerco. Sí se acuerdan, ¿verdad? Porque vimos quién era el perro en la palabra número 38, que está en video, pueden consultarlo si no se acuerdan. Pero no llegamos a ver quién era el cerdo, qué tipo de hombre era. Está en el video, ya, eso lo pueden ver. Ahora, aquí estamos en que tienen que tener las 2 características. Esto es escama. ¿Qué representa la escama? Primeramente debemos de ver para qué sirve una escama en lo natural. Se aprendieron Romaí, capítulo 1, versículo 20. Vamos para allá, porque parece que no se lo aprendieron, no saben de lo que les estoy hablando. No recuerdan muy bien. Yo les dije, es una cita básica para interpretar la Torah y todas las escrituras. La cita básica. Y esta debe estar en su mente, y si pueden,
memorizarla, qué mejor. Ajá. 19 y 20. Romim, Perek Aleph, 19 y 20. Es decir, Romanos 1, 19 y 20. ¿Sí? Lo voy a leer y voy a hacer énfasis en las partes que necesito hacer énfasis. Dice así. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, porque lo que de Elohim se conoce, escuche bien, lo que puedes conocer de Elohim, a ellos les es manifiesto, a los hombres se les manifiesta. Porque Elohim mismo se los manifestó. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia, su divinidad, se pueden ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que no tienen excusa. En pocas palabras, para entender las cosas eternas, invisibles, puedes ver las cosas visibles, las cosas hechas. Por ejemplo, estamos en todo Shemot, estamos viendo el Mishkan. ¿Ah? Pero ese era el Mishkan de la tierra. Entonces, ¿qué debe haber allá arriba en Hashamayim? ¿Qué debe haber? Su contraparte espiritual. Allá debe haber un templo. Debe haber un templo y conforme al diseño de ese templo se hizo el de acá la tierra. ¿Sí? Hay una Jerusalén aquí en la tierra, entonces ¿qué crees que hay allá? Hay una celestial, y eso la vemos que dice que va a descender del cielo a la tierra. Y así muchas cosas. Entonces, para entender las cosas invisibles de Elohim, su eterna potencia, su divinidad y todo lo que Él hace, puedes verla en lo natural, en las cosas visibles. ¿Quieres entender cómo el Eterno va a tomar, o toma más bien a Israel como su esposa? Tienes que ver una relación de marido y mujer para entenderlo. Por eso les digo, esta cita es básica para entender la Torah y las Escrituras. ¿Quieres entender cómo es el crecimiento espiritual? ¿Qué tienes que ver? El crecimiento natural, cómo nace un bebé y cómo se desarrolla. Entonces tú vas a entender el nacimiento espiritual y el crecimiento espiritual. Para eso Elohim los creó. Los animales los creó con un propósito definido, y no es para que te los comas simplemente. ¿Sí? No es para que solamente nosotros nos dediquemos a matar a los pobrecitos animales para luego ingerirlos. ¿Sí? Nos dio permiso de hacerlo. Eso es con Noé. Pero ese no es el propósito. Te quiso enseñar a través de eso para que tú lo vieras, para que tú tuvieras la instrucción en carne viva, de cerca, para poderte enseñar lecciones espirituales que no podrías haber entendido de otra manera. Cuando David decía, es que me cercaron toros grandes de Bashán, de Bashán o de Basán, dice en la traducción en español. ¿Tú qué crees a qué se refería? ¿A dos toros de 500 kilos cada uno? No se refería a eso, se estaba refiriendo a hombres. Pero entonces, ¿por qué les dice toros? Cuando dice en Gilgalut, en Apocalipsis, dice, y los perros, hablando de la ciudad santa de Jerusalén, dice, y los perros estarán afuera. ¿Tú crees que habla de perros? ¿De dos Doberman, de dos Chihuahua? Por supuesto que no. Pero entonces, ¿quiénes son los perros? Los hombres. Sí, eso es lo que debemos entender. Entonces, ¿pero por qué les dice perros? Porque
se comportan como perros. ¿Qué hace a un animal animal? Que se comporta como animal. ¿Qué hace al hombre hombre? Que se comporta como hombre, pero a veces se comporta como bestia, como animal. Perdón por la expresión, pero sí, la verdad es que a veces el hombre deja su nivel que le dio el Eterno como la cabeza de toda la creación y se rebaja con sus instintos animales. Eso es lo que vimos en el otra vez. Como por ejemplo, pongamos un ejemplo, los de ISIS, que estaban escuchando las noticias que habían tomado un pueblo cristiano, iban a ejecutar, no sé si hoy, a 20 cristianos. ¿Están comportando como animales? Como animales. ¿Por qué? Miren, les voy a dar un ejemplo. ¿Saben de la hiena? Sí. La hiena vive también en Judía, pero ahí se maneja el matriarcado. ¿Quiénes son las que mandan? Las hembras. ¿Ah? La peor de las hembras es mucho más grande que el mejor de los machos. Así está la condición entre las hienas. En el mundo de hoy se está cayendo en que la igualdad entre hombre y mujer. No quiero decir que la mujer valga menos. No. Hasbe Jalel. ¿Ah? No quiero decir eso, sino que ahora se pone, se implanta esto y empieza a haber un matriarcado. De hecho hay comunidades, congregaciones donde las que mandan son puras cabezas femeninas, por así decirlo. No están permitidos según la Torá. Eso no quiere decir tampoco, vean nuestra enseñanza que dimos acerca del ministerio de la mujer, no quiere decir que la mujer no puede enseñar y de que debe estar, no, pero ciertamente no debe estar encima de todos los hombres. Una mujer no puede estar encima de todos, o de una congregación. Por eso es que decimos que no puede ser roa. Una cosa es moral, una cosa es maestra y otra cosa es que la máxima autoridad dentro de una congregación. Eso no se puede. Entonces, en las hienas les digo que se maneja eso, pero aparte la hiena no caza como el león. El león o las leonas más bien, que son las que cazan, se avientan sobre la presa y van a la yugular para matar a la presa. Las hienas, ¿qué crees que hacen? ¿La matan? No la matan, la persiguen hasta que se va cansando. Ellas son muy resistentes. Se va cansando y la presa ya no puede correr más, sus piecitos ya no pueden correr más, se desploma y empiezan a comérsela viva. Qué horrible muerte de este animal, de morir siendo tragado. En la cultura china hay un platillo que es una mojarra. La mojarra está viva, la meten la mitad en aceite hirviendo y lo sirven al comensal. Entonces el pez todavía sigue vivo y una parte fue cocida y así se lo comen. O cuando ponen a una serpiente, en el momento la serpiente está viva, la cortan en pedacitos, la pasan por fuego poco y se la sirven, y la carne todavía se mueve en el plato, la carne de la serpiente todavía se mueve. Díganme si no, estamos actuando como animales, comiendo como hienas que se comen a la presa viva. Una de las cosas que manejamos es el kashrut. ¿Qué se debe hacer en el kashrut? Primeramente decimos, bueno, si el animal tiene las características para ser kosher, vamos a hablar de una vaca. ¿Tiene las características? Sí. Después, ¿qué sigue? Se le tiene que hacer la shejitá, que es la matanza. Una matanza ritual. Se le cortan unas venas que van directas al cerebro, lo que ocasiona que casi inmediatamente el animal pierda la conciencia, que no sufra. Es la muerte donde él puede experimentar el menos dolor posible. No se trata que nosotros al comer carne seamos como animales, de que hagamos sufrir a la presa, ¿sí? Y pasa mucho. A un pollo luego en las granjas
con golpes lo matan. No, eso es kosher o no es kosher. Es una gallina. ¿Es kosher o no es kosher? No es kosher. ¿Por qué? Porque no se desangró. Primero no se le hizo la shejita, ¿sí? Y no se desangró correctamente. Y en el otro video vimos por qué es tan importante quitarle la sangre, ¿sí? Porque si no, nos estamos comiendo el alma del animal, como lo dice la Torah. Bueno, entonces seguimos en esto. Debemos de ser entonces hombres. ¿Qué nos hace hombres? Actuar como hombres. ¿Qué nos hace animal? ¿Qué les hace al animal? Que se comporta como animal. Un caso más, el delfín. El delfín se apoya a veces con otro macho y hostigan a una hembra obligándola a aparearse. ¿Sí? Pueden investigarlo. Eso sucede en el mundo animal. ¿Les parece lo que pasa entre los hombres? El acoso sexual. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace al animal? Que se comporta como animal. Pero el hombre se está comportando cada vez más como animal. Eso es lo que se trata de evitar. Estábamos en las características, porque ya no es que nos salimos del tema, es parte del tema, pero nos salimos un poco de la comparación. Tiene escamas. ¿Qué representa la escama? ¿Para qué sirve la escama? Por eso fuimos a ver que para entender las cosas del oír tenemos que ver las cosas visibles, la creación. Si el hombre es comparado a los peces del mar, entonces hay hombres, por así decirlo, kosher, y los que no son kosher. Los kosher deben tener escamas. ¿Para qué le sirve a las escamas a los peces del mar? Para identificarse. No. ¿Para qué sirve? Cubierta. No es tanto vestir. Bueno, no es para cubrirse tanto así, es para protección. Protección o cubierta. Ajá. También hay microbios que pueden enfermar al pescado. ¿Qué hizo el Eterno en su eterna sabiduría, en su infinita sabiduría para proteger a estos pescados? Les puso escamas. El pescado se ve con esta protección, ¿sí? Entonces representa la dependencia. Bueno, ahí escamas representan la dependencia de Elohim en los hombres. Sí, porque ¿en quién está confiando la protección? ¿En quién estamos confiando nosotros la protección? En Elohim. Es, no, por así decirlo, en los peces kosher, siguiendo la comparación, son nuestras escamas. La fe en Elohim, ¿sí? La dependencia en Elohim. No solamente sirve para, les decía, para que no nos lleguen las enfermedades. Dice la Torah, porque si tú obedeces todo lo que te estoy diciendo, no enviaré a ti las plagas que le envié a Egipto. Entonces nuestra protección para las enfermedades es la Torah, sí, la dependencia de Elohim a través de la Torah. Ahora, en este punto, a través de la Torah. Cuando nosotros nos dedicamos a las cosas totalmente espirituales, no dejando, obviamente no vamos a dejar de trabajar, ¿verdad? En lo natural, pero que sea el segundo lugar, como nos explicaba el Roe en la mañana, en la Parashat Ashavua. Entonces, es nuestra dependencia. Nosotros, los Bnei Israel, tenemos una verajá cuando tomamos una medicina. ¿Se la saben? O en lugar de acudir al Eterno, en lugar de hacer tefilá para que el Eterno los sane, lo primero que hacen es acordarse que tienen seguro y se van a ver al doctor en una consulta. Es la verdad, a veces mucho pueblo comete el error. ¿Me enfermé? Ah, voy al doctor.
lo primero que se viene a la mente de esta persona es: voy al doctor para que me dé medicina. ¿Está siendo un pez que tiene escamas? No, porque no estás dependiendo del Elohim. De su protección. ¿Sí? Otra cosa que es dependencia del Elohim. Las escamas sirven para algo más. Las escamas sirven al pescado, le sirven para una mejor movilidad, que sea más diestro en nadar. ¿Para qué? Uno, para que vaya a buscar su comida. Y dos, para que pueda huir de sus depredadores. Entonces, nuestras escamas, nuestra dependencia en Elohim, nos deben ser primeramente para ir a buscar nuestra comida, nuestra parnasá. ¿Sí? Nosotros en Birkat Shachar o en las bendiciones de la mañana, o el que las haga, decimos: bendito eres tú, eterno nuestro Elohim, Rey del universo, que provee todas mis necesidades. Fíjense cómo es la verajá. No dice que me vas a proveer mis necesidades, sino que dice: me provees, ya me proveíste, yo solamente tengo que ir y buscarlo. Esas son tus escamas. Pero la mayoría de gente, he encontrado unas gentes que no dicen: no, es que empiezan con que, bueno, es que si yo no voy, si yo falto el Shabbat, pues a mí me descuentan o no me alcanza en la semana. Tú no estás dependiendo de Elohim. ¿Sí? Cuando les dice: den su medio shekel, y va a decir: pero es que si lo doy me voy a quedar corto para esta semana y a lo mejor no salgo y tengo que pedir prestado, y ya empiezan cosas así en nuestra mente. Somos peces que no tenemos escamas. Sí, porque hay una palabra de los que dice: confía en mí y yo te sustentaré. También dice Yeshua Rabbeinu, dice: busca primeramente el reino, luego es su justicia. ajá, y todo lo demás vendrá por añadidura, será añadido. Así es. Entonces, las escamas que tiene el pescado representan, yo les decía, a la dependencia del Elohim. Ajá. Ahora, una increíble cosa. El pez, vamos a hablar de una mojarra. ¿Por qué el Eterno, en esta Yeshua Rabbeinu, nos está comparando a peces y no a animales como lo veíamos en la otra, que es borrego, buey, y, o sea, se llaman, sí, terrestres, pero ¿cómo se llama? La ganadería se llama ¿ovino? Bovino, sí, ok, bovino. Entonces, ¿por qué no siguió con la comparación de estos animales y nos hizo la comparación ahora con animales acuáticos o peces? ¿Por qué? Porque ya lo estábamos tocando hace ratito. Para que un animal como la vaca sea kosher, necesita ¿qué? Primeramente, que rumie. Bueno, esas son sus características. Okay. Vamos a empezar con las características. Las características, que tengan las dos características, que son que rumie y que tenga pezuña. Muy bien. Después que la shejitá, después la shejitá. ¿Y después qué? El desangrado. ¿Ah? Porque ¿a poco nosotros matamos a uno de esos y ya? Vamos, hacemos la shejitá y ya está listo. No, la Torah dice: cuando mates a un animal, ¿qué debes hacer con la sangre? Enterrarla. Deben enterrar la sangre. ¿Ah? Y el animal debe ser debidamente desangrado. Y hay técnicas como nos han enseñado, la técnica del salado, etcétera, ¿no? Entonces, eso no es el desangrado. Y después ya. Ahora,
en los animales acuáticos, las características es el primer punto. Y luego, ¿qué sigue? ¿Al pescado se le hace shejitá? O sea, matanza ritual. ¿Se le desangra? Tampoco. Ajá, exactamente. Entonces, en el ganado vemos que hay más requisitos para que un animal sea kosher, o que la carne de ese animal podamos ingerirlo, que en los animales de agua. Esto nos quiere decir lo siguiente: el Eterno sabe que su pueblo Israel, quien ha vivido con Torah desde que se las dio en Har Sinaí, a ellos les puede pedir más cosas. Pero en cambio, a los que venimos de las naciones, los que vivimos en agua, se debe pedir menos cosas. Por eso la comparación es un acto de misericordia que está diciendo: a los que son de casa les pido más, pero a los que vienen de las naciones les pido menos. ¿Por qué les pido menos? Sí, nosotros venimos totalmente alejados. Si ellos desde pequeños, toda su familia ya lo traen en la sangre. ¿Ah? Ellos ya todo siempre lo han tenido. Pero los que venimos de las naciones, venimos de comer sangre, de comer impuro, es más, de no guardar nada de la Torah. Por eso aquí se está refiriendo a esta comparación. Esta comparación está haciendo referencia directa a los que vienen de las naciones. ¿Sí? Porque el animal por excelencia del pueblo de Israel siempre ha sido la oveja. ¿Sí? No otra cosa. Por excelencia siempre se le ha comparado con la oveja. Pero eso es precisamente porque son pueblo desde hace mucho. Aquí se está haciendo referencia a Efraín esparcido. Por eso se le pide menos características, menos cosas. Esto es lo que comprendieron los emisarios y le dijeron: bueno, varios gentiles han creído, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué se les pide para entrar? ¿Qué se les pide para entrar? 4 cosas. Sí, Maseh Shlichim. Exactamente. Maseh Shlichim 15. O Hechos 15. La decisión del concilio es que se le pidan solamente 4 cosas y después vayan aprendiendo poco a poco cada Shabbat. ¿Sí? Por eso es que en el caso del que veíamos de los animales como el buey, la vaca, el borrego, tiene, ya lo decíamos, primero características, luego la shejitá, luego el desangrado y todo esto necesario. ¿Ah? Y en el caso de los peces solamente características. ¿Sí? ¿Ok? Entonces seguimos adelante. Segundo punto de las escamas. ¿Para qué les sirven las escamas? Ya lo dijimos. Pero hay una cosa muy interesante. Si estamos hablando de que el agua, que esta parábola se refiere a los que vienen de las naciones o a Efraín que se gentilizó, el agua, ¿a qué representa? El río aquí, ¿a qué representa? A las naciones. Representa a las naciones, los distintos países, las 4 esquinas a donde fue llevada el pueblo. En lo natural, en el globo terrestre, ¿qué porcentaje es de agua? Aproximadamente el 70%. Más de la mitad de todo el mundo. Si vamos a hacer la comparación, entonces el mundo, las naciones, lo pagano tiene
Mayor presencia. Mayor presencia, muy bien, eso lo están entendiendo. En el planeta hay mucha agua, muchísima. Pero obviamente con lo que estamos aquí aprendiendo, en la comparación solamente en esta comparación representa a las naciones, al mundo idólatra, que es mucho mayor a la tierra seca, que en este caso representaría 70 naciones para Pesaj. 70 sacrificios. 70 para Sukkot. Exactamente, hay 70 familias y eso eran los 70 sacrificios que se llevaban en Sukkot, en la fiesta de las cabañas, porque representa a las naciones, ajusta con las 70% de agua que hay en el planeta en esta comparación. Si hablamos entonces que el agua representa a las naciones o al mundo idólatra, que es mucho más abundante, el pez vive toda su vida en agua salada, pero cuando tú pescas a una mojarrita, cuando la vas a preparar, ¿qué le echas? Sal. Pero, espera. Se supone que toda su vida estuvo en agua con sal. Cada litro de agua en el mar contiene, si no me equivoco, corríjanme si me equivoco, 33 gramos de sal. Y estuvo toda su vida inmersa ahí. ¿Por qué razón le tenemos que echar sal cuando lo preparamos? Porque su carne es salada. Exactamente, allá está el punto. Porque sus escamas la protegieron del mundo salado en el que vivía. Esto es protección, esto es Kedusha, santidad. El pueblo de Israel debe estar en medio de las naciones, en medio de todo lo malo, de multitud de pecados, en medio de idolatría, y ahí se va a estar moviendo, pero solamente es gracias a sus escamas que va a poder estar puro. ¿Sí? Yo cuando veía esto, yo dije, se cumple Romanos 1:20, ¿verdad? Solamente al ver el mundo natural vas a de verdad comprender la inmensidad de la sabiduría. Por eso decía Shaul Shaliach, decía, para que comprendan la multiforme sabiduría de Elohim. Decíamos que las escamas representan la dependencia de Elohim y solamente con eso vamos a permanecer puros. Ahora, una pregunta, ¿sí? ¿El pescado toma agua? Toma agua y respira. ¿Toma o no toma agua? Toma aire también, respira. Bueno, vamos a hablar de los peces de mar. El pez de mar toma el agua de mar. La filtra. No sale. Tiene branquias. La filtra. Sí. A través de ella. Pero si no la filtra. Para esto tenemos que quede de tarea. Sí, hay que ver. Ajá. Ya me he dejado tarea, por eso dejo tarea ahora. Investiguen si el pez de mar toma o no toma agua. Y les aseguro que esa característica les va a dar un mensaje también sorprendente de la realidad de lo que estamos hablando. Corintios 6:18. Primera de Corintios 6:18. Corintios 6:18. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Yo les decía que las escamas sirven también para dar movilidad al pez en el agua, ¿sí? Y esto les ayuda a escapar
de sus enemigos o de sus depredadores. Muy bien, esta cita nos va a ayudar a entender. Alguien que la tenga, lea por favor. Se huya de la fornicación. Ahí. Otra vez, haz énfasis en eso, por favor. Huyan de la fornicación. Los pececitos que tienen las escamas para huir, para escapar de sus enemigos, según esta cita, por eso les dice huyan. ¿Qué hace un caracol o un cangrejo que no es kosher cuando se siente en peligro? Se esconde en su caparazón. Se esconde en su caparazón, pero se queda ahí. La tortuga. Pero se queda ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo eres tú? Estás en medio de tu trabajo, y en tu trabajo empiezan a hablar de temas que no debes escuchar. ¿Ah? Y empiezan en este diálogo, y tú estás ahí. ¿Qué debes hacer? ¿Eres un pececito que huye o eres un caracol que se queda ahí? Nada más te haces chiquito así, pero estás ahí. ¿Qué tipo eres tú? Es para reflexionar, no estoy haciendo una pregunta, es para reflexionar. En lugar de escapar, Me quedo ahí, me cubro con mi caparazón. me quedo ahí. Y digo, sí puedo. Corintiín Aleph 6:17. Segunda de Corintios 6:17. Salid de en medio de ellos, apartados, dice el adorno, no toquéis cosa impura y os acogeré. Muy bien, entonces dice, quédense ahí, pueblo mío, que yo los voy a guardar. Salgan. Aprendan esto de los pescaditos. Los pescaditos que son kosher, huyen. Huyen. Muy buen masaje. Muy bien. Ahora, en caso de los animales que no son kosher, vamos a hablar de un tiburón. El tiburón es un asesino, ¿sí? Derramador de sangre. ¿Por qué a David no se le permitió, David Amelech, no se le permitió construir el Bet Hamikdash, el templo? ¿Qué dice la escritura? Porque había derramado mucha sangre. Porque sus manos estaban llenas de sangre. Aunque fue por un motivo, aunque estuvo respaldado por el Eterno, pero al fin y al cabo es asesinato. Por eso les decíamos que cuando esa Pinjas que se le da, el que dice el pacto de paz, ¿sí? Que le dice, y yo estableceré con él mi pacto de paz. ¿Qué hizo Pinjas? Sí, bueno, tuvo celo, muy bien, eso es algo muy bueno, pero ¿qué hizo? Mató a una pareja, y por eso en el Sefer Torah yo les decía, está la paz de Shalom, está cortada, porque el mensaje es este: sí, yo hice pacto contigo porque hiciste bien en tener celo por mí, pero hiciste mal en asesinar. Aún así, por el gran celo hiciste mal. Así no se hacen las cosas. ¿Qué leímos en la Parashá Pekudei? En la Parashá Pekudei dice, y todo Israel hizo conforme a lo que mandó el Eterno Moshe. Y lo repite 19 veces. ¿Por qué no nada más nos dice una vez y ya? ¿Por qué no nos dice al final de la Parashá cómo está? Pero nos va diciendo, está haciendo las vestiduras y dijo, como lo dijo el Eterno Moshe. Y lo hicieron como lo dijo el Eterno. Y así, para enseñarte que las cosas se hacen conforme el Eterno lo dice, conforme a lo que es. Punto. Si solo se parece, no es lo que el Eterno dijo. Y esto es en lo que fallan muchas personas. Pues no, que medio se parezca.
un poquito de raíces hebreas, pero sigue siendo fundamentalmente cristianismo. Se parece, pero no es. ¿Sí? Se parece, pero no es. Entonces, los animales también, los animales acuáticos que no son kosher, algunos son, bueno, la mayoría son depredadores, cazan. Pero la mayoría de los que son kosher, ¿qué son? ¿Qué son? Presas. Son presas, mis hermanos. ¿A poco vas a ver que se acerca el tiburón y 5 charales o 5 mojarras van y se pelean con el tiburón? ¿Vas a ver eso? Por supuesto que no. Pero parece que estos pececitos de la congregación les hacen algo y no, ¿por qué te metes conmigo? Que va a ver de lo que yo soy capaz. Acuérdense que los peces, el Efraín esparcido debe ser como los pececitos. Son mansos. No son animales de presa. Ajá. No van a ir a matar, no van a ir a agredir. Van a huir. Dice el Mashiach, si te dan una bofetada, ¿qué tienes que hacer? Tumbarle un diente. ¿Sí? ¿Así dice el Mashiach? ¿Qué tienes que hacer? Poner la otra. Tremendo. ¿Ves cómo así? ¿Cómo esto se adapta a todo lo que hemos dicho? Vamos a Ibrim 10:25. Hebreos 10. Ibrim 10:25. A ver, pero duro, por favor, alguien que lo lea. No dejando de asistir a nuestras reuniones en las asambleas, como algunos han hecho una costumbre, sino alentándonos el uno al otro, y hagamos esto tanto más cuando veamos que aquel día se acerca. Entonces, ¿qué dijo? ¿Cuál es el mensaje del verso? ¿Cuál es el mensaje del verso? Que no se dejen de congregar. ¿Escucharon bien? No se dejen de congregar. ¿Cómo esto ajusta a los pececitos? Díganme, ¿cómo ajusta a los pececitos? Ándale. Se le llaman bancos. Dale paso. Bancos. O también harén. Es otra palabra también que se utiliza. Bueno, pero por mientras, banco. Ajá. ¿Por qué? Los peces se juntan. ¿Han visto? Cardumen, es la otra palabra. Cardumen o banco. ¿Ah? Los pececitos que son kosher, que tienen, no solamente que tienen sus escamitas y tienen aletitas. Las aletas que representan la rápida acción, que les ayuda a nadar. ¿Sí? Por ejemplo, a uno que no tiene, díganme, ¿cómo es de rápido un cangrejo en el agua? No es rápido. No, ¿verdad? Porque no tiene aletas, las aletas le permiten moverse. Dicen, pues bueno, está bien. Entonces, el que esté en cardumen o que esté en banco, los pececitos se juntan. No vas a ver a una mojarrita solita haciendo de llanero solitario. No vas a ver al atún yéndose por su cuenta diciendo, bueno, a ver si me encuentro, a ver qué me encuentro, voy a pasear por ahí. A los salmón regresando solo. No vas a ver a estos pececitos solos. Pero sucede que a muchos de los Efraín que vuelven de las naciones, ¿qué les gusta? No, yo en mi casa, mi hermano, yo estoy bien en mi casa, yo ahí busco al Eterno, yo ahí lo escucho, es más, ¿verdad? ¿Por qué no voy a la asamblea? Bueno, es que el Eterno está en todos los lugares. Fíjate. Entonces no tiene la característica del pez kosher, que es juntarse. Como lo dice, no dejen de congregarse, y mucho menos cuando vean que el tiempo es peligroso. Se acorta también.
¿Qué cosa también trae el estar en un banco? ¿Qué ventajas le da? La ventaja de la protección. Protección. Por eso dice la Torah, dice la Escritura, perdón, dice el Tanaj, porque tú habitas en medio. No dice, tú estás solo con aquel. No, ¿verdad? No, le dice, tú habitas en medio de tu pueblo. ¿Qué es lo que te va a dar protección a ti cuando te juntas con los demás? ¿Que sean muchos pececitos? No, que el Eterno está en medio de la asamblea. Por eso es también importante orar en comunidad, hacer la tefilá, Congregarse. juntos, no solitos. ¿Qué otra cosa trae de beneficio estar en una comunidad? Bueno, en los peces, en un banco, en un cardumen. El encontrar pareja. Es fácil encontrar una potencial pareja. Pero cuando Am Israel no está con su cardumen, cuando no está en el banco, anda con otros pececitos, ¿tú qué crees a quién va a querer como pareja? Sí, va a encontrarse ahí una anguila y la vio muy bonita y ahora quiere estar con la anguila, que porque... ¿Sí? Eso es lo que pasa. Cuando el pueblo de Israel no se junta, no están todos juntos, no hacen todas las festividades, porque ahí es donde puedes ver, está el caso de los que buscan pareja, ¿verdad? Este hermano busca al Eterno, ¿no? O esta mujer de verdad es una mujer que vive Torah, ¿no? No, pero ¿sabes qué? Como no está aquí y anda en otras partes, ¿a quién crees que va a ver allá? Y a esa se va a traer. Y eso le va a ocasionar dolor de cabeza, aflicción de espíritu. Lo único que le va a traer es problemas, porque no estaba en el lugar donde debía estar. No estaba en su lugar. Porque en lugar de ver a los que son como él, Está por allá. estuvo viendo a otros y se fue para allá. Algo así como el lobo, hermano. ¿Mande? Algo así como el lobo. También, sí, cierto. ¿Y qué le ocasionaron tantas mujeres? Lo desviaron. ¿Y qué sabiduría de Shlomo? No puede decir, era una persona que no conocía. Era Shlomo. Y lo hicieron errar las mujeres. Eso nos da una verdad que es comprobada por todos los hombres. Las mujeres son malas. No es cierto. ¿Qué dice Shaul HaShaliach? Porque no fue el hombre que pecó, sino la mujer pecó. ¿Quién tiene la culpa? La mujer, ¿no? No es cierto. Esa es una manera de broma para despertar los que se están durmiendo. Pero ahí está Dina también, Sí. que le hicieron daño a Dina. Bueno, por andar allá. Sí, exactamente, por salir, porque dice, fue a ver a los moradores del país. ¿Qué tenías que hacer viendo a los moradores del país? Tú quédate en tu carro, tú quédate en donde está la seguridad, la congregación. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo me dan? Sí, todavía tenemos tiempo. Vamos a ver lo último. Fíjense. Dice que recogieron toda clase de peces. Ahí está escrito en la comparación 41. Dice que el reino de Elohim es como una red que se tira al agua y recoge toda clase de peces.
Por eso es que aquí no solamente hay mojarritas, no solamente hay salmones y atún, hay también uno que otro tiburoncito, hay uno que otro, una que otra anguilita por ahí, una mantarraya y así. O sea, aquí están mezclados. Por eso no te sorprenda que digan, es que en la congregación me vieron feo. Sí, porque no solamente hay peces, bueno, no hay solamente peces kosher, hay uno que otro tiburón que se está comiendo a su hermano a sus espaldas, que se está comiendo al roe a las espaldas. Por eso es que dice que hay diferentes tipos o diferentes clases de peces, pero cuando llegan a la orilla, los pescadores empiezan a ver, ¿es kosher? ¿No es kosher? Vámonos, fuera. Esto dice que así también sucederá al fin de esta época. Los malajim, escucha bien, los malajim, no va a ser el roe, no va a ser el rosh de la edad, no va a ser a los líderes de la congregación, van a ser los malajim, los ángeles, quienes van a seleccionar, van a venir y van a ver tu naturaleza, qué clase de hombre eres. Si eres realmente lo que aparenta ser, te vas a ir, vas a obtener tu premio. Pero si eres solamente en apariencia, es cuando te van a desechar. Y dice que serán echados al ardiente horno, dice en esta versión, o el fuego eterno. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa parte? ¿Qué es el fuego eterno? ¿Qué es el fuego eterno? ¿El infierno? La destrucción, vamos a decir. Por último voy a tocar la técnica de la casa, que es el primer punto que iba a tocar, la técnica de la casa. Vimos que primero es una red, pero ¿la red es la única técnica de caza de un pescado? La red está el anzuelo. El anzuelo. Está el anzuelo. Vamos a Zacarías 8:23. No se pierda, por favor. Todavía estamos aquí. No se pierda, todavía tenemos unos minutos y pienso dar algo que tal vez también te guste mucho y te sirva mucho. (8:23) fuerte. Yahweh el León dice: cuando ese tiempo venga, mi palabra será cumplida. Sí, 10 hombres de 10 idiomas de las naciones se agarrarán al mando de un judío y dirán: iremos contigo, porque hemos oído que Yahweh está contigo. Muy bien. Entonces, 10 hombres. Yeshua Rabenu dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Muy bien. Vamos a hacer unos pececitos. No se ve, ¿verdad? Este sí se ve, Baruch. Muy bien. ¿Sí? Habla de 10. Supongamos que son 10. Hombres de las naciones. Es decir, que están en ¿dónde? Las naciones. En el mar. Denle un premio a quien dijo en el mar. Mira, qué bien, ya está aprendiendo ¿cómo te llamas? David. Y qué excelente, ¿no? David. Muy bien, entonces está en las naciones. Pero ¿qué dice? Que estos 10 hombres de las naciones, ¿qué van a hacer? Se toman el mar. Agarrarse del talín en un judío. Tomarse del
les voy a decir por qué del manto de un yehudí. Díganme cómo se escribe tzitzit. ¿Cómo se escribe tzitzit? Ajá. Tzitzit. Ahora, díganme qué significa. Acuérdense que el Aleph Bet, cada letra cuenta con un número y cuenta con un significado. Es un significado pictórico. La tzade, ¿qué significa? A ver, estos que han estudiado hebreo o que están estudiando hebreo, ¿qué significa? ¿Qué significa tzitzit? Perdón, ¿qué significa la tzade? Tzadik se escribe con tzade, sí, pero ¿qué significa? Por ejemplo, Aleph tiene el número 1 y significa buey. Bet tiene el número 2 y significa casa. Ajá. Entonces, tzade, ¿qué número tiene? 7. Bueno, el significado nos interesa más ahorita. Les va a sorprender. Significa anzuelo. Significa anzuelo. La yod, ¿qué significa la yod? Mano. Y luego tenemos otra tzade y luego otra yud. Nos diría lo mismo. Otra. ¿Sí? Otra mano con su anzuelo. ¿Qué significa la ta? El tzitzit, en su significado pictórico, nos está diciendo que es una mano y anzuelo. Entonces, son dos manos con anzuelos y los pescaditos van allá. Por eso dice, se tomarán del tzitzit. Cuando dice manto, cuando se habla de manto también en una besorá dice manto, pero en matitía dice tzitzit. Ajá. Entonces vemos que se utilizaba de manera intercambiable, o sea, es decir, que del manto, ¿de dónde están los tzitzit? Del manto. Entonces nos está dando este mensaje tremendo que del tzitzit, por eso es que se toman del tzitzit. El tzitzit no solamente es simbología, en el aspecto que ya lo conocemos, sino en este aspecto, porque también cada palabra puedes ver su significado pictórico y te va a dar una enseñanza extra. Esto ajusta excelentemente para nuestra lección de hoy. ¿También se puede interpretar como mandamientos, hermano? ¿Perdón? También se puede Ese es el significado primordial. Ese es el significado primario de estos los mandamientos. El mundo se agrada de los mandamientos. Sí, por supuestamente. Exactamente, eso es. Yo le estoy diciendo aquí el anzuelo porque es su significado y por los pececitos. Pero su significado primario es los mandamientos. La gente que está en las naciones, muchos nos hemos encontrado con que dicen, yo me encontré en la Torah con que se tenía que guardar Shabbat y no domingo. Vieron el mandamiento y de eso se tomaron. ¿Sí? Eso fue lo primero que les cambió la vida y de ahí empezaron a ver todos los demás mitzvot. O algo en particular. Hay muchos. Pero desgraciadamente muchos de estos pececitos no quieren dejar su agua salada. Y se traen el agua salada para acá. Muchos se traen el cristianismo para acá. Error. Exactamente. Doctrinalmente siguen siendo cristianos. Pero, bueno, ya veíamos nosotros en esta comparación la técnica de caza. La técnica no solamente hay la red, sino el anzuelo. Que esto nos llevó a el tzitzit. Es importantísimo, varones, tener los tzitzit. Y los tzitzit no se guardan, solamente que haya peligro. Los tzitzit son para que los vean.